Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les traigo un nuevo video sobre SPS. Vamos a hablar sobre todo sobre SPS, lo que se refiere a definiciones, un poco de concepto y también les voy a dar un poco de historia. Cosas básicas para que ustedes sepan en realidad qué es SPS. Bueno, para empezar, es un programa estadístico informático que es muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. Fue creado en 1968 por Norman H. En 1964 sale la primera versión para computadores personales. El uso del programa de SPS facilita la creación de archivos de datos en una forma estructurada y organizada. Puede ser analizadas a pesar de la existencia de otros programas como Microsoft Excel. Eso nosotros de ahí podemos darnos cuenta que podemos vincularle al programa SPS con otros. En este ejemplo nosotros hemos escogido a Excel. Bueno, Access para el programa SPS para Windows. Asegúrese que siempre el programa SPS para Windows esté previamente instalado en su computador. Seleccione el comando de inicio localizado en la esquina inferior de su pantalla. Oprime el botón izquierdo de su ratón y seleccione la opción Todos los programas y luego seleccione Programas SPSS. Los modelos mixtos lineales generalizados. Entonces el modelo lineal generalizado básicamente amplía el destino claramente relacionado con los factores covariables. Pueden tener una distribución no normal y observaciones correlacionadas. Cubren modelos como mixtos lineales, generalizados hasta multinivel, complejos de datos longitudinales no normales. Funciones disponibles de Advanced Statistics. Las tablas ligeras se representan más rápidamente que las tablas pivot, que pueden convertir en tablas pivot con todas las funciones de edición activas. El nivel de medición por defecto mejorado. Para datos externos, las nuevas variables creadas en la sesión evalúan más condiciones que simplemente el número de valores únicos. Eso nos da un resultado inteligente, que explicaciones sencillas y coloquiales, que les ayudaría a evaluar los resultados. El cuadro de diálogo. Los cuadros de diálogo para los procedimientos estadísticos tienen normalmente dos componentes básicos, la lista de variables de origen y las listas de variables de destino. ¿Qué es la lista variable de origen? Una lista variable en el conjunto de datos activos. En la lista de origen solo aparecen los tipos de variables que el procedimiento seleccionado permite. La utilización de variables de cadena corta y cadena larga está restringida en muchos procedimientos. La lista de variables de destino. Una o varias listas que indican las variables elegidas para el análisis. Un ejemplo son las listas de variables dependientes e independientes. Entonces básicamente ahora lo que vamos a hacer es abrir SPS. Entonces este es el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo se compone de dos componentes, la parte de acá y la parte de acá. Entonces, al abrir, en esta parte de acá tenemos lo que es abrir origen de datos existentes. Esos son datos que nosotros ya los habíamos hecho anteriormente. En ejecutar tutorial nosotros lo que podemos es otro tipo de ayuda, la cual SPSS nos ayuda. Introducir datos es lo que vamos a utilizar y ya los voy a explicar más adelante. Ejecutar una consulta ya existente se parece mucho a la de acá, es igual consultas que ya habían sido creadas anteriormente. En crear una nueva consulta mediante asistente para base de datos, esta parte que nos indica es lo que les había dicho anteriormente en la teoría, que nosotros podemos vincular lo que es una base ya existente, puede ser de Access o de Exa. Entonces vamos a introducción de datos. Damos clic en introducción de datos y podemos aceptar. Ya, muy bien. Entonces al abrirlo, al poner introducir datos, entonces lo que obtenemos es dos pantallas principales. La más es vista de datos y la otra es vista de variables. En la vista de datos nosotros cada columna va a ser variables. Es el lugar donde vamos a ingresar nuestras variables.
y cada fila es cada registro que nosotros vamos a introducir dentro de SPS. Vamos a ver lo que está dentro de vista de variables. Es igual, variable y registro, ¿no? Entonces, nosotros esta es la pantalla básicamente la más importante de SPSS. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a introducir todo lo que serían los datos. En este caso, a la variable nombre se le va a dar simplemente un nombre, por ser redundante. Edad. Bien. Podemos poner cualquier variable que nosotros queramos. Otra variable que podemos poner es etnia. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es solo para que se den cuenta, nos vamos a ir a lo que es la vista de datos y nos vamos a dar cuenta de que cada variable que nosotros introducimos se va saliendo aquí. Entonces nos vamos a regresar a lo que es vista de variables. Nosotros podemos a cada variable darle otro tipo, como sería el tipo, anchura, decimales. El tipo, puede ser numérico, letras, depende de la variable, ¿no? La anchura son los caracteres que se le estarían dando a lo que sería la edad, el género, los decimales que se va a utilizar, la etiqueta. Por lo general en etiqueta siempre vamos a poner los mismos que son estos de acá, generalmente en etiqueta. Los valores es algo muy importante, nos permite dar un tipo de opción doble, ya que ejemplo cuando en el género vamos a tener lo que puede ser género masculino, géneros, ejemplo, aquí eso los voy a explicar más adelante. Aquí le ponemos los valores, la etiqueta y les ponemos la cantidad de que se abren, ¿no? Ejemplo, tenemos etnia, colores blancos, negros, mestizos, qué sé yo. Entonces en pedidos generalmente siempre se lo deja así. En columnas, esta parte es algo muy interesante, porque nosotros, ejemplo, aquí le podemos subir un poco más y nos dirigimos a lo que es vista de datos y miren lo que ocurrió, se hace mucho más grande a los demás. Por eso es lo que nosotros manejamos en cada una de ellas, el porte que queramos. Ejemplo, podemos bajarle a 5, veamos, miren, va a 2 a 1, subirle a 10, 11, y se dirigen a la pantalla de vista de datos y es lo que ocurre. Básicamente ahí manejamos lo que sería la columna, la distancia que del uno al otro. En eliminación es algo muy interesante, ya que aquí nosotros podemos manejar a lo que es la variable en el lugar que queramos, izquierdo, derecha, centrado, ahí dependiendo lo que ustedes necesiten o deseen. En la medida, básicamente se pone escala siempre que, ejemplo, en edad no tiene más opciones. Pero ejemplo, lo que nos damos da lo que es etnia, ese si tienes, por lo que tienes blancos, negros, ahí se pone ordinal o nominal, dependiendo lo que ustedes necesiten. Y en rol básicamente nosotros vamos a dejar lo que es en entrada, ya que nosotros vamos a ser los que vamos a meter los datos. Bueno, continuemos. Uno de los controles acerca de aceptar y ejecutar. El ejecutar es el procedimiento después de seleccionar las variables y elegir las especificaciones adicionales. Pulsen aceptar para ejecutar el procedimiento y cerrar el cuadro de diálogo. Algunos cuadros de diálogo tienen un botón ejecutar en el botón de aceptar. El pegar.
genera la sintaxis de comandos a partir de las selecciones del cuadro de diálogo y pegar en la ventana de sintaxis. A continuación se puede personalizar los comandos, funciones adicionales que no se encuentran disponibles en los cuadros de diálogo. El restablecer desactiva las variables de la lista de variables seleccionadas, restablece todas las especificaciones del cuadro de diálogo y los subcuadros de diálogo de esta por defecto. El cancelar cancela los cambios que se realizaron en las selecciones del cuadro de diálogo desde la última vez que abrió y lo cerró durante la sesión. Mantiene las selecciones del cuadro de diálogo. El cuadro central tiene último conjunto de especificaciones hasta que se anula. El entorno de SPS modifica los resultados mostrados en el tipo de tablas, edita el texto, intercambia datos de filas y columnas, añadir colores, crea tablas multidimensionales, oculta y muestra resultados de manera selectiva. Bueno, básicamente vamos a hablar un poco sobre el visor. El visor se muestra en tablas, gráficos y resultados estadísticos. Se puede editar, guardar los resultados. Se abre automáticamente la primera vez que se ejecuta un procedimiento que se generan los resultados. Bueno, entonces nos vamos a dirigir a SPS para hacerlo más práctico, para que ustedes entiendan mejor. Bueno, primero ustedes deben llenar todo lo que se refiere a cada uno de las variables, haciendo registros. En este caso yo llené, puse estos pocos. Bueno, continuando, cogen y se dirigen a analizar, luego se dirigen a estadísticas, descriptivos, a frecuencias. Bueno, nosotros vamos a escoger, así les va a aparecer exactamente. Entonces en este caso yo voy a escoger edad para hacer, se van a cuadros de estadísticos, esto les aparece así, sin nada. Bueno, entonces yo quiero saber sobre la moda, quiero saber el máximo, el mínimo. Ponemos continuar, nos dirigimos a gráfico, escogemos el gráfico que nosotros queramos. En este caso quiero un gráfico de barras, ponemos continuar y ponemos aceptar. Una vez que nosotros ponemos, ahí está el visor de datos, ¿no? Este es el visor de datos. Aquí están todos los análisis que nosotros, lo que queríamos. Ahí está lo que nosotros queríamos acerca de la tabla de frecuencia, los porcentajes, todos los datos que nosotros necesitemos y busquemos. También podemos, el rato que yo puse gráficos, podíamos graficar por medio de porcentaje. Ahí ustedes se dan cuenta, les sale en la partecita de abajo, ahí estaba. Bueno, entonces ahí está. Bueno, acerca de la barra de datos, sí les dije acerca de la barra de datos un poco, que en la parte de abajo se encuentra la barra de datos, que sería toda esta parte. Aquí encontramos donde está todo lo que es el programa, el nombre del programa, los listas de datos, quien produjo el programa, que es de IBM. En el concepto de barra de datos de estado nos dice que aparece en la parte inferior de cada ventana de IBM SPSS, que proporciona la siguiente información, que era lo que yo les había dicho: vista de datos, vista de variables, el nombre del programa. Bueno, el estado de comando. En cada procedimiento que se ejecuta un recuento de casos, indica el número de casos procesados hasta el momento. El estado del filtro. Si ha seleccionado una muestra aleatoria o un subconjunto de casos para el análisis, el mensaje de filtrado indica que exige algún tipo de filtrado activado. Actualmente, por tanto, el análisis no se incluye en todos los casos de archivos de datos. Bueno, el estado de ponderación indica que se está utilizando una variable de ponderación para ponderar los casos y de análisis. El estado de división de archivo indica que el archivo de datos segmentado en diferencia de grupos de su análisis en función de valores o de una variable más de agrupación. El cuadro de diálogo. La mayoría de opciones de los menús